El día de hoy Porque es están oyendo. el día de hoy es ya 8 de septiembre del año 2020 y me encuentro en el domicilio del señor Román Cabuto Pacheco. Él es un personaje en Tijuana que llega de Acaponeta, Nayarit, llega a Ensenada como radiotelegrafista. Él había nacido en 1930, un 28 de febrero, y por X razones de repente logra un trabajo en correos telégrafos. Él es radiotelegrafista y llega en mayo. Parece que mayo es un mes que le favorece mucho. Yo creo que mayo, aunque es de febrero, le fue bien en mayo desde siempre. Y vamos a agradecerle que nos dé permiso, que nos dé la posibilidad de entrevista y vamos a escucharlo. Adelante, don Román. Platíquenos de su vida, cómo llega a Tijuana, en fin, todo lo que quiera. Tengo un escrito ahí que me trajo Román. A ver si... allí es lo que él me quería también, pues que él, ¿dónde está? Búscalo por ahí. A ver, en la parte última, a ver si está. Así yo se lo leo. Pues ya se lo leí. Adelante. Aquí está. Me permite Claro, está. leer. Pues Usted es el jefe aquí. Son mis memorias, parte, porque pues larga la vida, pues, y cuando se dedica uno al trabajo, pues tiene uno que atender el trabajo también y procurar lo que principia uno, terminarlo. Y esa fue mi creencia, Su encomienda. Sí, exactamente. Pues mire, yo a ver qué le parece. Nací en la ciudad de Acaponeta, estado de Nayarit, un día viernes 28 de febrero de 1930. Recibí únicamente instrucción primaria. El 1 de julio de 1944 recibí mi nombramiento de meritorio oficial en la oficina de telégrafos nacionales. El alfabeto me lo proporcionó un militar del ejército con grado de mayor, apellidado Cedillo Bolaños, quien nos dio instrucción física en el 6º año. El día 1 de julio de 1945 fui nombrado telegrafista en la población de Islán del Río Nayarit, con mucha alegría, porque así iba a cooperar al sostenimiento de la familia, que era numerosa. Estuve en otras poblaciones del estado de Nayarit y Sinaloa, y finalmente en Ensenada y Tijuana, Baja California, donde me casé y fijé mi residencia, y a base de economías y de trabajo hice mi casa propia. El 29 de mayo de 1951 obtuve mi forma 13 y posteriormente mi pasaporte
para pasar a los Estados Unidos de Norteamérica. Desde entonces nunca tuve problemas para pasar al otro lado norteamericano hasta el día 21 de diciembre de 1955. Me jubilé en Telégrafos Nacionales en noviembre de 1978, después de desempeñar importantes cargos y de responsabilidad, siendo esta otra historia. Para empezar a trabajar, desde luego, con la importante fábrica de frenos Lusac y Confía de México, hasta el año de 1992, porque dicha fábrica la compró la famosa empresa pulpo norteamericana Eklin Automotriz, que es propietaria también de Napa, United, American Brake Block, Reivestos y Tapsa y otras fábricas más que no recuerdo de momento. En febrero de 1994 determinó Eklin dar por terminada su representación en Tijuana, pasándola a Hermosillo, Sonora, renunciando yo ante dicha empresa. En 1994 hasta el 2005 fui comisionista y mediador mercantil en general, y trabajando por mi cuenta con un almacén potencial de la Ciudad de México y con un fabricante de terminales de batería con muy buenas ventas a nivel de mayorista. Como el tiempo sigue su marcha y el caminante tarde o temprano tiene que encontrar algún día el final de su camino, a mediados del mismo año 2005 determiné dejar de pagarle a Lolita, dándome de baja en Hacienda y Crédito Público. Y ahora, holgazaneando, leyendo libros que no tuve tiempo de ver y que son muchos, así como también 2 buenas enciclopedias y 4 tomos de historia natural que ahora disfruto a plenitud. Practico la música, piano. Encuentro placer en mi jardincito, sembrando semillas, limpiando el patio, el garage y preparando para los días miércoles un tema de interés para mis hermanos mutualistas, que les leo con mucho gusto, placer y alegría. Disfruto con mis hijos e hijas y nietos los ratos libres y le doy gracias al Todopoderoso porque transcurre nuestra vida en santa paz y armonía. Don Román, recordar es volver a vivir. Recordando, en este caso, su personal arribo a Baja California, ¿cómo es que decide venirse a la Baja California? ¿Cómo llega a Ensenada? ¿Cómo llega después a Tijuana? Mire, don Pepe, mi deseo fue siempre el ascenso, ascender en mi fuente de trabajo, especializándome y estudiando lo que se necesitaba para ir progresando en la vida. Y
Pues mis aspiraciones era ascender en mi profesión de telégrafos, ¿verdad? Y sobre todo el pago. Me vine por el interés del 100% que pagaba el gobierno, El sobresueldo. ese famoso sobresueldo, y que muchos compañeros, ese era el atractivo que seguían también el 100%, porque por ejemplo en México no tenían sobresueldo, en ninguna parte había sobresueldo, más que en las fronteras era el más bien pagado, que era el 100%. Usted, En Mazatlán también pagaban, pero era el 60%. En Ensenada vine yo recibiendo el 90% del sobresueldo, porque aquí el 100% es la frontera, o sea, ¿le gustó haber llegado a Ensenada? ¿Le gustó haber llegado a Tijuana? como no conocía, quedé maravillado yo en Ensenada con los famosos globitos que se veían porque la carretera pues se viene más o menos por la costa, había estaban jugando unos globitos, que sé cómo se llaman, unos peces marinos, pues, y eso me llamó la atención. Sobre todo también una cosa preciosa que tiene Ensenada es el clima, porque allá en Nayarit es extremoso, bueno, en la parte ya de arriba, o sea, Tepic no hace calor que hace en Agaponeta, porque es un pozo Agaponeta, Tecuala, Escuinapa, Rosario, toda la costa es un calor insoportable, hasta Mexicali, que está a 1 metro bajo el nivel del mar, Mexicali. Así es que ya aquí subiendo la Rumorosa es la gloria, en pocas palabras, porque Tijuana tampoco, aquí nunca hacía calor. Era un clima frío. Los techos de las casas amanecían blancos de escarcha, a veces sí nevaba, pero regularmente el clima es el mismo al de Ensenada, fresco. Y sobre todo la vida no se me hizo cara en Ensenada. Y aquí tampoco. Llegó a rentar. Un cuartito de 100 pesos mensuales. Pesos plata. Pesos. Y cuando llegan en 1951 a Tijuana, ¿en dónde radica? Pues estuve con unos compañeros, le decían leoneras, al cuartito en donde Rentaban. en donde dormíamos. Pero ahí, como hermanos, nos tratábamos y vivíamos muy felices. Vivimos siempre, nunca tuvimos ningún problema. Yo nunca tuve ningún problema con ninguno de ellos. Eran 2 o 3 los que vivían en cada cuartito, y el cuartito ese era la casa de un señor que se apellidaba Márquez, o sea, atrasito del Palacio Municipal estaba. ¿El Mike Márquez? Mike Márquez, el papá del piloto. Sí. Del piloto Márquez. ¿Quién sabe ya? Jamás se sabía de él. Oiga, don Román, y cuando llega a la oficina,
en el centro de Correos Telégrafos, ¿en dónde está ubicada? Aquí, pues por la avenida C, ahí a unos cuantos pasos de La avenida C es lo que es ahora la Niños Héroes. Pues sí, ha de ser esa. Entre segunda y tercera, por ahí estaba la oficina. Entre segunda y tercera. Y después la cambiaron, me platicaba usted que la cambiaron a la calle Sexta. Ah, sí, eso fue por el 52. No duramos, allí por donde estaba el telégrafo, pues estaba también el correo. Y era antes una L que hacía, porque había salida para la calle Segunda, por la avenida C. ¿Usted recuerda por ahí como vecino al patroncito González? Era un señor que... Ah, no, es el de la papelería. No es de la papelería. El patroncito González era muy aficionado al béisbol. Ah, no. y dirigía algunos trabajos ahí como beisbolista. Ajá. El patroncito González. José. Sí. José González también se llamaba. Sí. Oiga, Tomás Serna fue su patrón. ¿Su jefe? Él era el administrador de correos. Ah. ¿Y el administrador de telégrafos quién era? Porque es el señor José María Santana Peña. Vivió más de 100 años. Muy conocido. Muy atento. Hablaba inglés y sobre todo era muy conocido. ¿Y usted iba a su casa ahí por el centro? Sí, ¿cómo no? Ahí vivía entre calle Primera y Segunda, ¿verdad? ¿Quién? Don José María. No, él vivió en la calle, la J, es allá cerca de la Mutualista, por donde vivía él. Era la H, creo que es la H. Ajá. Ahí entre segunda y tercera. Entre segunda y tercera. Sí, ahí vivía él, compró y era de él ahí. ¿Cuántos trabajadores cuando usted llegó en Telégrafos había? No, pues aquí había como cerca de 80. 80 trabajadores. Sí, telegrafistas. Ajá. Es decir, cuando llegué yo había menos. Habría unos 40, 45, cuando mucho. Porque era la radio transmisora y luego la radio receptora que estaba allá donde la bautizó don Rosendo Ruiz Valencia como Quinta Amalia. Allí se estableció la radio receptora porque no podían estar juntas la transmisora y receptora porque se bloqueaban. Entonces allá se fue se fue la radio receptora y acá quedó la transmisora en donde actualmente actualmente es la zona del río. Estamos hablando de que había dos cables. Primero nada más había un cable nada más, que era el cable de radio. Y después fue el cable de telegrafía. Del teletipo. Del famoso teletipo. Y de repente ustedes reciben la siguiente invitación. En uno de los cerros de Tijuana están llevando a las personas para que pueblen Tijuana. Va a haber colonia, va a haber casas para ustedes. Ahí van a poder vivir. ¿Qué les pareció eso? Y para usted, don Román, ¿ya estaba casado cuando recibió esa noticia? No, me casé hasta el 54. El 54. En el 54 fue cuando me casé. ¿Y cuándo llega a la colonia burocrática Ruiz Cortines? Pues aquí era un baldío, todo, no había nada más que pura maleza.
Así es que no había nada de eso. Entonces, cuando se transformó la Baja California en estado, porque en esa temporada fue cuando se fundó aquí, en el 50, 51, por ahí así, que fue cuando el Estado Libre. Lo primero que el gobierno lo que quería era que se poblara Tijuana, porque era, por eso es que siempre fue un platillo para la gente que no tenía nada, venirse a ocupar un terrenito, ¿verdad? Y entonces el gobierno daba muchas facilidades para entonces que el que quisiera venirse aquí a Baja California se estableciera y ahí hiciera su casita y todo eso, ¿no? Entonces, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la República, porque como era territorio, aquí todas las oficinas eran federales, todos los empleados. Los de recaudación de rentas, los de la Comisión del Agua, los de recursos hidráulicos, los de caminos, correos, telégrafos, todas las oficinas federales y pues, era puro empleado federal. Los bomberos, porque ya había un cuerpo de bomberos, eran unos 4 o 5, ¿verdad? Pero sí había. Entonces todos eran federales. No había. Entonces la federación que ocupaba a toda esa gente que estaba, pertenecía pertenecía al territorio, toda esa gente, la federación planificó, le gustó esta parte para hacerle una petición al presidente para que se le concediera exclusivamente esta parte a los empleados, a los socios, o sea, o sea, los pertenecientes a la Federación de Sindicatos. Así es que el sindicato, la FESE, fue la que puso fue la que empezó a mover el establecimiento de aquí de la colonia, y que se llamara Colonia Burocrática Defensores de Baja California. Ese es el nombre de aquí, de la colonia. Es Colonia Defensores de Colonia Burocrática Defensores de Baja California. Estamos en la primera parte de esta interesante entrevista con don Román Cabuto Pachuco, y ya en esta siguiente Pacheco, sí, pero resulta que es parte de la simpatía que tenemos, porque en la Colonia Libertad nacen los pachucos y aquí estamos cerquitas de los pachucos. Ah, sí, cómo no, sí. Entonces, por eso mencioné eso, y aparte los que nos ven, pues que se rían un rato y que vean que estamos vivos. Sí, vamos a ir a don Román a unos anuncios. Vamos a ir a el patrocinio oficial de Armando Abaquián Gámez, del Hotel César, de este rincón de la lectura virtual que se convierte en Recordar es Volver a Vivir. Estamos en presencia de don Román Cabuto
Pacheco. Pacheco. Gracias.